Bienvenidos a todos los presentes en nombre del Centro de Estudios Bejaranos. Muchas gracias por venir y gracias también, como siempre, al Ayuntamiento que nos ha dejado este maravilloso local, marco incomparable, que está muy manida la expresión, pero es que a veces es verdad. Y este es el caso. Y bueno, yo no voy a decir más cosas, porque aquí tengo a estos dos señores que lo hacen mucho mejor que yo. Solo un detalle, y es que en realidad decíamos que hoy acabábamos los actos del CER de este año, nuestro 30 aniversario, pero no es verdad, porque va a haber otro, el 27 de diciembre, una serie de villancicos recitados, aquí promovido por nuestro compañero Antonio Gutiérrez Turio. Será el 27 en el Casino Obrero a las 8, ¿verdad? Sí. Pues eso es. Entonces, pues quedáis todos emplazados allí, que va a estar muy bien. Muchas gracias otra vez y aquí os dejo con Pedro Ojeda y Álvaro Medina de Toledo. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y gracias por acercaros a este espacio, yo creo que es un espacio cultural de primer relieve, de primera importancia y que nos acoge con mucho cariño. Gracias, señor alcalde, por ceder este espacio y por estar, que sé que tenías una agenda muy complicada, pero siempre es un gusto ver a un alcalde o a un concejal en este tipo de actos. Es necesario, es muy necesario. Y te lo agradecemos precisamente por ese esfuerzo. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros del Centro de Estudios Bejaranos por organizar este acto, por todo el esfuerzo que están haciendo a lo largo de tanto tiempo de mantener viva la cultura, de las presentaciones de libros, de los encuentros, de villancicos recitados. Todavía recuerdo, Antonio, que lo hiciste en internet, te convertiste en un youtuber. Bueno, pero lo hiciste. Luego, dentro de poco te conviertes en alguien famoso. Ya ves tú. Ten cuidado que te pueden quitar la pensión si ganas mucho dinero. Bien, de verdad, muchísimas gracias. 30 años ya. 30 años. Yo creo que hay que ponerlo de relieve en primer lugar, de rato, porque es algo que no suele ser muy frecuente. 30 años en una institución como esta, manteniendo la revista con esta calidad, manteniendo el tipo de actividades, colaboración con otras instituciones, yo creo que es algo que tenemos que estar muy orgullosos. Y yo, como miembro del Centro de Estudios Bejarano, aunque no pueda estar aquí todo lo que quiero, ayer falté en la presentación de la revista, pero bueno, estuvieron mis poemas, que también estoy muy contento de esa historia. Bien, pero hoy hemos venido a hablar del aforismo. Buenas tardes, Álvaro Medina de Toledo. Bienvenido a esta que es tu casa. Buenas tardes, Pedro, muchas gracias. Yo también quiero dar gracias a varias personas, también en primer lugar al Ayuntamiento, por supuesto al CEP. Decirle al CEP que para mí, que llegué en el año 82 a Béjar, cuando veo a tanta gente ilustrada, con curiosidad intelectual, que se reúnen y que trabajan, que por entonces no existía absolutamente nada, este grupo que ahora existe y que es tan activo, a mí me resulta muy consolador, porque en los años 80, cuando llegamos aquí, que había un montón de causas interesantes que defender, como por ejemplo los árboles maravillosos que existían en Béjar, que por unas u otras razones, unas voluntarias y otras dramáticas, como lo de la grafiosis agresiva, pues tuvimos unos años muy duros. Y yo me había gustado a mí tener detrás a un grupo tan bien cohesionado y tan ilustre y tan bien informado como el CEP. Bueno, vaya sobre el tema del CEP. Muchas gracias al CEP por todo lo que también ha hecho por mí y en particular por Carmen Cascón, que cada vez que digo una cosa en 5 minutos no la tiene absoluta. O sea que es da gusto. Y Sí, de verdad, no en 5 minutos, en 2. Y por supuesto también muchísimas gracias a ti. Acércate. Acércate bien, Gracias. ¿Así? ¿Ahora sí bien? Hay una solución. Acérquese usted a la primera fila. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Así está bien? Vale. Y también, sobre todo, también quiero darte las gracias a ti, Pedro, porque por ser mi presentador, por apoyarme y por encontrar un rato en tu agenda de ministro
que tienes, que te vas tirando de tren en tren y de autobús en autobús y nunca, y estás en 3 sitios al mismo tiempo y no sabes dónde estás. Te lo agradezco muchísimo porque no nos conocemos mucho, pero para mí ha sido una gran ilusión que tú me apoyes en esto. Y también quiero dar las gracias a mi mujer, porque aunque parece una tontería y un tópico, pues ella está en casi todo lo que merece la pena que yo hago. Entonces, esto es una de las cosas que merecen la pena y también quiero dar las gracias a la gente. Gracias. Bien, bueno, nacido madrileño de nacimiento, Sí, pero te dedicas al mundo de la abogacía, al mundo de la empresa y de pronto un día te traen aquí por amor y por otro tipo de amor, que es a la naturaleza, al paisaje, te quedas. sí. ¿Qué es Béjar para ti? ¿Qué significa Béjar para ti en tu vida? Para mí fue un auténtico flechazo, porque yo tenía entonces unos 28 años, y ya había viajado bastante y ya estaba bastante enganchado con la naturaleza. Pero Béjar es un lugar, y lo era entonces y lo sigue siendo ahora, que en su conjunto es muy impactante, porque precisamente es un conjunto. Es un lugar con una orografía muy especial, con muchos recovecos, muchos caminos por descubrir, árboles, como digo, que eran impactantes entonces, aquellos olmos gigantescos que había en la entrada, todo el arbolado que había en la subida hasta el Castañete, porque había ido poco a poco. Todos estos, el paseo de Santa Ana, que también cayó, porque había gracioso y era agresivo allí, y luego la sierra tan cerca y tan inmensa, y otras sierras tan cerca de esa sierra. O sea, es un sitio que tiene tantos niveles que la verdad es que yo me quedé fascinado. Y con las ganas que tenía de darle la patada a la ciudad, pues no fue muy difícil. Cuando vi esto dije, pues esta es la mía. Y así fue como llegamos a De hecho, hay presencia de la naturaleza, de esta sierra que todos conocemos en tus textos. Sí. No solamente aquí, sino en otros, tienes esa presencia de la naturaleza que marca, que indica ese camino. Hay un momento, yo no sé si escribías desde niño, desde adolescente, y luego te quedó esa cosa y volviste, pero hay un momento que decides publicar. A partir del año 2001, publicas tu primer libro de poesía, Raíces de Agua. El agua está muy presente en toda tu literatura, en este libro que vamos a presentar hoy también, que lo publica Mairea Libros, Sí. Que se reeditará en el año 2013. Sí. El segundo libro de poesía, Silencio Habitado, Mairea Libros, Madrid también, 2013. Sí. Y después publicas un libro de relatos, Huellas, Fabulaciones Biográficas, que se presentó, creo que lo presentó Yolanda. Sí, Yolanda Izar. En el casino. En el casino. La editorial Renacimiento de Sevilla, una editorial que no publica todo el mundo. Bueno, Es yo la de tú. sí. En el año 2021. En el año 2021. ¿Dónde estabas hasta el año 2001? Bueno, sí que yo siempre escribí desde adolescente. Además, aunque no soy nada proclive a guardar cosas, porque no me interesan mucho las cosas, algunas sí las guardo. Y tengo los cuadernos que escribía cuando tenía 15 años, 14, 15 años de adolescencia, que son, por cierto, terribles. Yo los leo y me quedo asombrado de las provocaciones que se pueden buscar imaginarias, ¿no? De los problemas imaginarios que puedes acabar teniendo. Y sí, y luego también una cosa muy potente fue la música, me llevó a la poesía enseguida. En mi casa se veía muchísima música, mucha música clásica. Mi madre era una muy buena pianista, tenía toda su carrera, y mis hermanos todos muy aficionados a la música, y yo también, a la música clásica, al jazz. Y entonces la música me llevó enseguida a la poesía, porque tiene tanto que ver. Y también mis hermanos mayores, yo soy el séptimo de una familia de 14 hermanos, y al estar en medio, pues me llevaban por los dos lados influencias. Y de arriba, de mis hermanos mayores, me llegaron muy buenas referencias, porque mi hermano mayor leía mucho, mi hermana media era librera y leía mucho, mis padres, los dos, leían mucho. Entonces, bueno, fue sencillo, siempre estuve entre libros, y estar entre libros es estar condenado a acabar siendo escritor, está claro. Pero ¿por qué el paso en 2001? ¿Qué es lo que te lleva a dar ese paso en 2001, el decir, bueno, voy a publicar? Pues primero porque me despejé de una excesiva preocupación con el tema profesional. Yo siempre he sido un poco perfeccionista, entonces yo como abogado era muy puntilloso y llevaba los asuntos con mucha intensidad, me pegaba mucho al cliente y procuraba cubrir mucho la preocupación del cliente, cosa que otros compañeros míos
no lo hacen y son más profesionales que yo. Eso no es muy profesional. Estar profesional, no preocuparse tanto. Pero yo era de otra forma. Y entonces eso me tuvo bastante, entre eso y la naturaleza de la que hablábamos antes, estaba ya servido, ya no tenía más tiempo. Pero ese año, unos años antes, murió mi madre. Mi madre murió en el año 94 y para mí aquello fue terrible, fue fortísimo. Y entonces empecé a escribir. Por eso surgió ese libro, de Raíces de Agua, y eso puso en marcha toda la maquinaria del deseo de escribir y de volver a escribir poesía con frecuencia. Y además me rebelé un poco con estar tan ocupado. Empecé a buscar mi tiempo y empecé a publicar. En toda tu producción, y más en este libro, del que vamos a empezar a hablar ahora, tú lo has dicho, se percibe una gran carga de lecturas, de música, de cine, de todo eso, de filosofía, de pensamiento, pero lo trabajas de tal manera que no agobia al lector. Es algo muy natural. ¿Cómo trabajas esas grandes lecturas? Se percibe que eres un gran lector y un lector además con muchísima agudeza. Entonces, ¿cómo llegas ese mundo de ese tipo de lecturas a decantarlas en tus textos, que esté y no esté, que lo podamos percibir pero no sea excesivo para el lector? ¿Qué importancia tiene para ti ese tipo de lecturas que lleva a tu trabajo como escritor? Sí, es muy interesante tu pregunta. Pues la verdad es que, por un lado, se produce una sedimentación constante en todas este tipo de experiencias a las que has hecho referencia, y por otro lado, hay una cuestión de que no me gusta la ostentación de ninguna de las maneras. Es decir, que, por ejemplo, la erudición es un objetivo importante, pero tiene que ser algo privado, en todo caso, en mi opinión. Y el hecho de que se filtren vivencias cinematográficas o recuerdos de poemas, lo único que hace es como si las coloco ahí por todo el cariño que tengo en ese escritor. Viene a mi mente porque me ha impresionado y está en mi mente, no porque yo quiera mostrar nada en particular. Y me siento apoyado por esos escritores, forman parte de mis pensamientos, me han formado, me he cultivado con ellos, y si te has cultivado con ellos es como si fueran, por así decirlo, familiares tuyos, que los tienes muy presentes, y es lógico que hables como ellos o que tengas expresiones parecidas o que los recuerdes con frecuencia. Por eso aparecen. En este libro tenemos a Pessoa, al cine nórdico, a Pessoa, a Llucenar, a Ángel González, a Rosa Regás, a Chateaubriand, a Steiner, a Soter, a Borges, a Rilke, a Brines, a Juan Ramón Jiménez, a Alejandro Paloma, en un pensamiento muy oportuno, del que luego Pascal, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el lector no va a tropezar con ellos. Yo creo que lo que acabas de decir lo tenían anotado porque es muy interesante. Hay otros aforistas, hay otros libros de aforismos en los que uno se da cuenta de que el autor está presumiendo de las lecturas. El autor tiene que marcar una diferencia con respecto al lector normal, al lector habitual, como decir, yo tengo estas lecturas, cuando esto puede ser pues, como los tiempos de Lope de Vega, cuando se criticaban el prólogo de Cervantes al Quijote, cuando bastaba simplemente con cortar y pegar. Ahora es más fácil con el ordenador cortar y pegar las citas y colocarlas en un sitio determinado, pero en tu caso están asimiladas, están muy dentro. Yo te pregunto, algunos de estos textos de los que vamos a hablar parten de esas lecturas, de esas experiencias cinematográficas, o al revés, o esos textos provocan que recuerdes esas lecturas, o hay una mezcla de elementos. Hay una mezcla, porque hay lecturas recientes y por eso está más cerca. Hay autores a los que leo con mucha frecuencia y vuelvo una y otra vez, entonces digamos que... ¿Cuál es tu autor fetiche? Tu autor imprescindible, o dos, tres autores absolutamente imprescindibles, esos a los que siempre vuelves, sí, que a lo mejor los dejas apartados 2 años diciendo no quiero saber nada de más de este, pero vuelves. Pues tengo varios, pero el primero que viene a la mente es Chateaubriand, por la obra impresionante de Memorias de Ultratumba. Es una obra tan extraordinaria e impactante que me ha dejado y me ha mantenido años en hilo. Luego, Llucenar me gusta mucho. Llucenar me gusta mucho porque y ella, por ejemplo, era una persona que se tendía a la ostentación de su erudición.
pero era una persona de una inteligencia absolutamente extraordinaria. Para mí es una de las personas que más me vienen como reflejos de luz cuando la estoy leyendo, porque tiene una mente tan clara, tan meridianamente potente. Me gusta mucho el caso y sus archivos del norte y la relación con su padre, todo eso me atrae mucho. Luego, soy muy lector de ingleses, me gusta mucho la literatura británica. El humor británico. El humor británico. Hay mucho humor británico en este texto. Eso es, me interesa mucho los británicos. Por ejemplo, actuales me gusta muchísimo John Bambi, que luego sabes que escribe bajo su seudónimo como Benjamin Black. Me parece un escritor totalísimo. Creo que le llaman la pinza, porque escribe a pluma y escribe con tal intensidad, tiene una capacidad, un poco como Simenon. Esa gente que se sienta a escribir y pierde kilos escribiendo, porque se escribe una buena una semana. Entonces, Bambi es de ese estilo, la pinza, es un escritor extraordinario. Y bueno, y luego está Rilke como poeta, del que ya se habla mucho y se habla mucho. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Tenía una amiga mayor que yo que sabía alemán, que era muy culta y fue la que me presentó a Rilke muy pronto. Y a otros poetas muy importantes como Miloš, que es fabuloso, ucraniano. Y bueno, me dice esto, Chateaubriand, Bambi, Jusenar. Bueno, estoy enamorado, por ejemplo, siempre estaré enamorado de Dickens. Dickens es un escritor de tantísima potencia y capacidad, y así hay muchos. Pero sí, Doctor Fetiche, Chateaubriand, pero por ejemplo Proust es un festival. Es un festival, es una enorme comilona, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Y sí, le admiro, pero es tan... No es un fetiche para mí, no es un fetiche. Es el peligro del estilo. Sí, está perdido. De lo que tú hablas, es el peligro del estilo. Está perdido. Que en él funciona, pero en muchos imitadores de Proust abruma. Y luego hay otro que es muy importante, también es conocido y ahora ya sabe mucho de lo que es Nabucco. Vladimir Nabokov, me gusta mucho la peripecia vital, su peripecia vital es asombrosa, su resistencia, su capacidad de encajar el golpe, de perder su mundo, su familia por la Revolución Rusa, y luego es súper inteligente y habilísimo. Me parece un escritor de una imaginación que él mismo no sabe muy bien a dónde va a llegar nunca. Pero resuelve muy bien los conflictos en los que se mete. Es increíble, es muy insolente, muy difícil de trato, como todos estos que son feroces, aparentemente feroces, como Juan Benet, que son feroces, que te dan miedo acercarte a ellos, y luego en el fondo lo pasas por inteligencia. Bien, y así llegamos, y así creo que todos vamos a poder comprender el libro que vamos a presentar hoy. Dios nunca pide disculpas. Aforismos, ya veremos. Con un prólogo muy interesante, muy juguetón, de Enrique Gracia Trinidad, sí, y que obtuvo el tercer premio internacional Cuadernos del Laberinto del Pensamiento 2022, que no es cualquier premio, Está publicado, como sabemos, en la editorial Cuadernos del Laberinto, la edición es pulcra. Sí, mira qué mirado. Está cuidadísima. Solamente una rata que me ha señalado tu amigo a la hora de enviarme el libro. Eso habla también de ti. ¿Cómo corregiste la rata? ¿Cómo corregiste la rata? Me hubiera gustado de todos los libros, pero me ha parecido excesivo. No, y es un libro muy bien editado, se lee muy bien, el libro respira, está fenomenal. Aparte de ese prólogo, tiene dos secciones grandes, aforismos por un lado y una coda por el otro. En total son 10. Es un decálogo. No lo he hecho apuesta. Es un decálogo. Y es un decálogo además que está muy bien estructurado, no sé si lo has buscado, cómo nos va llevando hacia un núcleo central que es el que da título al libro, Dios no pide disculpas, luego hablaremos con él, y que termina con esa coda, esas codas de los poemas tradicionales, etcétera, en las que se ampliaba, se llevaba a otro lugar. La música. Exactamente, se llevaba a otro lugar, a otro sitio. Era lo mismo, era una repetición temática, pero que llevaba a otro nivel. Lo buscaba a otro, o para negarlo, para ampliarlo, para modificarlo, para esclarecerlo, ¿verdad? Y yo creo que está muy bien, porque además la coda, luego hablaremos de esa coda, nos lleva hacia la poesía, sí, que no te abandona. No,
no abandona. La poesía del pensamiento. La editora me dijo, lo publico, me enganchaste por los poemas que pusiste al final, porque aunque mucha gente lo hace, esos poemas tenían, y dijo que tenían mucha calidad y que le habían sorprendido, que habían acabado de convencerla, que había tenido una experiencia con un libro que publicaron que se titula Confisos, que eran unos magníficos aforistas, Vicente Verdú para arriba, Morante, Ramón Eder, Jordi Doce, gente buenísima. Y había hecho una apuesta muy fuerte, muy potente y sacado un libro de aforistas, que eran veintitantos aforistas, si no me falla la memoria, y no había ido bien, no me dijo por qué, yo le quise preguntar. Y cuando vio mi libro... Yo sí que sé, pero eso se lo dirá la editora. Vale. Cuando pueda. Yo sé por qué. Sé que decirse. Pues me dijo que le costaba mucho trabajo. Me mandó un correo en el que parecía que sí, que no, que sí, que no, que sí, lo publicaré, pero no, pero sí, pero no. Y lo estábamos leyendo y decía, no, no lo publicaré. Sí. Bueno, entre otras cosas, porque en el mundo editorial actual los autores tienen que acompañar a los libros, no pueden limitarse a estar en un altar y esperar que los lectores vayan al libro. Aforismo, según el diccionario de la Real Academia, máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Habría que actualizarlo. No es así. En realidad, los aforismos que yo escribo no son eso. Los aforismos que leo actualmente tampoco son eso. Y muchos de los aforismos que leí anteriormente, muy pocos son así. Los hubo. Hubo una época en los aforismos en las que había esa tendencia de prescriptora o controladora o indicadora. Pero en la actualidad es todo lo contrario, es una apuesta constante, es una cosa que ha quedado limitada. Yo creo que lo que ha sucedido aquí es sencillamente siendo una estructura muy breve que quiere incitar al pensamiento, ahora el cúmulo de pensamientos y de direcciones ideológicas y personales es tan amplio y es tan diverso que ya no nos vale esa reflexión. No, pero es que además esa definición está prácticamente recogiendo la definición del siglo XVIII, con los primeros diccionarios, y yo creo que el aforismo ha crecido ahí en otros lugares. Es más, en el diccionario te va a sorprender, no sé si lo has buscado, pero en el diccionario de la Real Academia no está recogida la palabra aforista. No existe. No existe. Lo que dice la Real Academia es máxima sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte. Como pauta, es decir, casi como es una verdad científica, una verdad de fe, una verdad, entonces, como algo que queda para grabar en bronce. Sí. Pero claro, el aforismo ha crecido mucho, se ha diversificado. El aforismo desde las vanguardias del siglo XIX, el aforismo ha ido a ser muy ligero, poético, divertido, irónico, construir mundos, poético, ha jugado muchísimo. Está el aforismo, y ahora quiero que me hables de tu concepto de aforismo. El aforismo ha nutrido, por ejemplo, el concepto de pensamiento, Pascal, el concepto de pensamientos breves, que están nutridos de los aforismos, es decir, que pueden empezar o concluir por un aforismo, o puede estar trufado continuamente el aforismo y construir a partir del aforismo. También ha construido poemas enteros, un aforismo que puede estar, efectivamente, cada verso puede ser un aforismo, o partir o terminar con un aforismo. El aforismo puede resumir una novela, es decir, el aforismo nos ha llevado a muchos caminos muy diversos y está presente en muchos otros géneros. ¿Qué es para ti? ¿Tú qué definición tendrías de aforismo? Yo he encontrado, he leído recientemente un ensayo muy interesante y muy curioso, el título ya lo dice todo, de un profesor que tiene un libro que se titula Teoría del aforismo, de Confucio a Twitter. De Confucio a Twitter. O sea, se da un viaje desde los tiempos más remotos a Twitter. Y él dice, después de pensar y rechazar estas definiciones que hemos estado comentando, él da la siguiente: dicho breve que requiere interpretación. Eso ya es mucho más amplio. Y yo por mi parte, evidentemente, he hecho otra, que es dicho más o menos breve, oral o escrito, que propone pensamientos para suscitar otros pensamientos.
Entonces, aquí está donde lo que yo pienso sobre el aforismo. El aforismo lo que no es una pauta, es una búsqueda. El aforismo no es una respuesta, es más bien una pregunta. En la definición tradicional era la respuesta. Claro, yo creo que aquí es una pregunta, es decir, el aforista está pensando y traslada su pensamiento a ver qué les pasa a los demás cuando lo lean, a ver qué les sugieren. Es decir, estamos interpelando a los demás con nuestro pensamiento, incluso para que les crean en nosotros o para que aborden este asunto. De hecho, tus textos están llenos de preguntas. Sí. Que no son preguntas retóricas, son preguntas de verdad. Son preguntas que te lanzas a ti mismo, pero que también lanzas al lector. Están continuamente, el lector, los lectores están continuamente interpelados, se ven interpelados, aludidos, buscan tu propia respuesta. Exactamente, yo creo que esa es la clave. Más que adoctrinarnos, lo que hacen los aforismos es excitar nuestra curiosidad. Yo creo que es la clave, tú excitas la curiosidad de los demás. Hay veces que haces afirmaciones o que demuestras cuáles son tus gustos, y en ese caso no. Pero hay muchos otros aforismos que se vuelven hacia el lector y le dejan ahí en puntos suspensivos a ver qué es lo que opina él o qué piensa él. Entonces se ha convertido, ha pasado de ser una pauta moral o una ocurrencia o una sentencia breve o satírica, como eran antes, a ser una cosa muy distinta, que es una interpelación, un juego de pensamiento y un espejo para que el lector se vea en él y piense. Pero para que sea más completa, y más en tu caso, hay una gran carga literaria y hasta poética en estos aforismos. Es decir, está siempre presente esa carga literaria. Porque se trabaja con el pensamiento, ahora vamos a ver temas que tratas, conceptos que tratas, pero se trabaja a partir de la literatura y a veces de lo poético, de la ironía, del humor, etc., ¿no? Y construyes ese texto. Ahí hay un tema que en el prólogo me parece que está muy bien visto por Enrique Gracia, que le agradezco mucho su prólogo. Él dice que aquí se hace un espléndido, un ejercicio intergenérico. Dice, permítase la palabreja, en el que se entrecruzan la prosa mínima, las frases curiosas, las definiciones, los apotegmas, los poemas con un aire distinto, los epigramas o los aforismos, que es como él los llama. Supongo que porque debe llamarlos de alguna manera. O sea, que él está diciendo que ha captado... Tú de hecho dices en uno de tus aforismos, los más brillantes que tienes, que a ti te gusta en la literatura, en los géneros literarios, pero yo supongo que en la vida y todo lo que te gusta son las zonas fronterizas, y romperlas, traspasarlas. Y yo creo que tus aforismos van de un lado para otro. Las fronteras. Esas fronteras. Lo más... Es un concepto también de vida. Sí, lo más excitante que tienen las fronteras es cruzarlas constantemente. Y en esto, y en los géneros literarios pasa lo mismo. Los géneros literarios se han difuminado, se han intercruzado. Y hay gente con mucho talento que está haciendo cosas muy distintas. Por ejemplo, hay un escritor que me fascina absolutamente, que hace una cosa muy extraña. Por cierto, murió repentinamente y fue terrible. Este escritor alemán se llama Sebald, que nació en el año 47 de una familia alemana que se había metido hasta el cuello en la guerra y que descubrió que acabó yéndose a Norwich, Inglaterra, y fue profesor de idiomas. Y tiene unos libros, tiene pocos libros, pero tiene unos libros en los que hay una mezcla sutilísima de reflexión, de búsqueda, de investigación histórica, de reflexión moral, de viaje, de paseo, y todo va hilado de una forma tan fina que no te das cuenta. Y es exactamente eso. Y eso te lleva a ese pensamiento. Fotografías. Sí, sí. Y fotografías. Sí, pero las fotografías le sirven para... Tú también trabajas con fotografías. Me encantaría haber metido fotografías, porque, pero bueno, eso... Mencionas fotografías. Sí, las fotografías me fascinan, las fotografías me gustan mucho. La vida es como un carrito de supermercado. Sí. ¿Me explican? En uno de los aforismos hay un cuadro humorístico con mucho humor en muchos de ellos. Define la vida como un carrito de supermercado que uno toma, empieza, pero luego va donde le da la gana. Tú lo empujas en una dirección, la vida es como un carrito de supermercado, tú lo empujas en una dirección y luego vuelve a donde quiere. ¿Y para dónde? Es un poco lo que no es literal porque no lo tengo delante, no soy capaz de encontrarlo. Sí, eso es Página 96. 96. Me he hecho el trabajo, La vida se parece a un carrito de supermercado. La empujamos en una dirección y ella va
a donde quiere. Sí. Ella va a donde quiere. Claro, y a partir de ahí, yo creo que es el núcleo de tus reflexiones. Estás reflexionando continuamente, sabiendo que tus reflexiones son preguntas en las que intentas moverte. Yo creo que hay una serie de conceptos muy claros, el de no acomodarse en tu pensamiento, no acomodarse, buscar siempre la libertad. Sí, buscar siempre la libertad. Buscar el amor, la pasión, el deseo en todos estos textos. No ceder nunca, no ceder a la tristeza. No resignarse, no ceder a la tristeza, a la melancolía. Es continuamente. Ese es un punto importante porque es tan fácil ser feliz que hay que intentar por todos los medios no serlo. Léenos algunos de este tipo. Somos más en la alegría, nos desvanecemos en la tristeza. No desvanecerse, ese es el reto. Aunque todo nos atraviese, no desampararnos. Y a partir de ahí, tú empiezas tu relación también con el mundo, con la sociedad, con los otros. Hay un puñado magnífico de aforismos hablando sobre la generosidad. Sí. El encuentro con nosotros, la escucha permanente al otro. Eso es mi madre. Eso es mi madre y las influencias que tuve a través de otra persona que ella conocía muy bien, que contaban esa anécdota por encima. Bueno, mi madre tuvo 14 hijos y mi casa era un sitio que nos llevábamos muy bien, pero con cajerillos, o sea, eran también muchísima gente, muchísimos adolescentes, muchísima gente con problemas. Mi padre era muy distinto, mi padre era bastante autoritario y mi madre era una persona súper sensible y muy compasiva. Entonces era una mezcla muy extraña. Y hubo una época en la que ella trabó amistad con un jesuita que se llamaba el padre Arriaza, Fernando Arriaza. Y como tenía tantos problemas de adolescentes que se habían dejado el pelo muy largo, mi padre quería matarlos. Y yo que querían irse a Carnandú y mi padre no quería que se fuese, ni cosas de ese estilo. Mi madre, la pobre, siempre decía que vaya a ver a Fernando Arriaza. Que vaya a ver a Fernando Arriaza. Y Fernando Arriaza, a que yo fui a ver varias veces, pero yo era bastante conflictivo, era una persona que me enseñó y que me transmitió en un instante muchas cosas. No me lo digo. Era un jesuita que había hecho una tesis en los años 60 sobre la edad de Chagall. Era un jesuita que hablaba 5 idiomas, entre ellos alemán. Y cuando llegabas a su cuarto, veías que era absolutamente espartano. O sea, ahí no había más que un pequeño lecho con una madera, una esterilla pequeña, una silla en la que había una camisa, un pedazo para afeitarse y tal y cual. Era un hombre absolutamente espartano, pero tenía un coco bestial, sabía de todo muchísimo y sobre todo tenía un corazón increíble. Entonces, por eso mi madre mandaba a la gente a Fernando Arriaza, era una persona que curaba cualquier mal, ¿no? Y eso lo he puesto aquí en algún momento cuando hablo de la generosidad, como tú decías. Porque es importante aquí. Cuando estoy en el capítulo de Dios, en el que me pongo en manifiesto mis dudas al respecto, pero también mi respeto, hay un momento en que digo, he conocido o leído, página 66, he conocido o leído a varias personas cuya fe logró emocionarme, pero no me emocionó tanto su fe cuanto su incursión en la bondad, la intensidad de su propósito, la convicción de su gesto, aún me emociona. Ese impulso es lo que transforma al hombre en un hombre diferente. Eso, que es una prolongación de que la verdad que esta persona, este religioso, sí que impresionó. O sea, eso es lo que sí me impresiona. Y de hecho este hombre se liberó se hizo seglar bajo la orden jesuita y se dedicó a traducir a Adorno y a otros escritores. Es un hombre que fue muy importante en nuestra vida porque tenía una gran calidad, pero sí. Hemos llegado a ese momento que venía. Vale, voy a leer. Voy a leer unos cuantos que yo creo, claro, como una saberista jesuita, necesitabas al psicoanalista. Claro. Tienes un puñado maravillosos de psicoanalistas. Bueno, Bueno, aquí hay
tengo unos mejores, mira. Bueno, aquí hay una... el otro día estuve leyendo y hacía una reflexión sobre los aforismos y sobre lo que era un aforismo y lo explico muy bien, en cuanto que era un estímulo breve que trataba de despertar un pensamiento. Y es cierto, es así, básicamente el aforismo es lo que es lo que ha sido tradicionalmente. Pero como hemos comentado, pues el aforismo se ha ido evolucionando y se ha ido convirtiendo en algo distinto. Y aquí hay un ejemplo de lo que no se podría considerar nunca un aforismo y sin embargo yo lo he puesto en el libro de aforismos. Y es el libro que abre el capítulo de Dios. Y es el siguiente. Miss Moore, que es una actriz que es Terry Ashcroft, aturdida y atemorizada por los misteriosos ecos que ha oído en una de las cuevas de la colina de Marabar, en la India, sale como puede de su interior y bajo un sol cegador se sienta a recuperar el aliento. Creyendo ser escuchada por Adela Westin, que es Judy Davy, Miss Moore dice: supongo que como muchos viejos, a veces pienso que somos figuras que pasan en un universo sin Dios. Pero nadie ha oído su frase, porque ella se ha ido, está sola. Entonces, esto es una película de pasaje a la India. Por ejemplo, esto no puede ser considerado un aforismo, es un recordatorio, es una fotografía fija de una película que a mí me ha llamado la atención. Y sin embargo, yo lo considero. Tienes algunos que llevan el aforismo a la estampa, al cuadro, a ese momento clave en el que basta simplemente con una descripción poética o no, para que todo se aclare. Tienes unos cuantos. Sí. ¿Te refieres al del ruido? Por ejemplo. Vale, voy a buscar este. Yo el ruido, vamos, con muchas personas que han vivido en el campo mucho tiempo, yo el ruido lo detesto. Y por eso no soporto las ciudades. Y aquí tengo uno que es así. En España y en otros muchos lugares, todo se parece mucho a una cafetería en hora punta. Todos tienen prisa, todos quieren ser entendidos o escuchados sin demora. Todos gritan o se atragantan como adoratos. Nadie escucha, nadie contesta. Bueno, no todos, pero sí en esa mayoría. Hemos hecho del ruido una seña de identidad nacional. Es crítica. Luego más adelante digo, vivimos inmersos en un ruido que es doblemente molesto, porque es estructurado. No, espera, el que sigue se sube. Cuando el fragor acústico se agudiza, la Navidad o el verano son tierra de alborozo y desinhibición, me refugio en casa y veo cine clásico danés, o sueco, o alemán, Dreyer, Bergman, Bill August, Michel Haneke. Respiro hondo y pienso, pero qué bien saben no hablar estos personajes. Qué generoso es el margen que nos conceden sus silencios, dejándonos imaginar lo que sienten, lo que piensan y ahorrándonos lo que dirían. Y por contra, qué bien hablan los objetos, esa tapa de piano que refleja ramas de árboles, cubres empenachadas de nubes, una silla junto a la cama, manzanas con un mantel, el brillo cruel de un cuchillo, la crepitación de un fuego invisible en una sala vacía, un grifo goteando, pasos. ¿Cuántos sentidos tienen? ¿Cuántos sentidos sin palabras? Hay uno que dices, sabía que lo he intentado, llevo 10 días con media voz, pero no podía faltar. Hay uno que dices, dime cuánto gritas Y te diré. Y te diré. Sí, Lo que sabes, que no sabes. ¿Cuánto lo sabes? No, es interesante, y más con este mundo que estamos teniendo en el río. Yo creo que es hora de, la verdad, fíjate, en tus aforismos, en tus pensamientos, hablas de las ideas, del ideal, del deseo, de la lectura, del espejo, los que tienes sobre el espejo como un brocal. Es una imagen muy potente, una imagen muy poética, un brocal al que nos asomamos, ¿no? Sí. Sobre la generosidad, sobre el tiempo, tienes uno magnífico sobre el tiempo. Deberíamos habitar el tiempo que se nos concede con el aplomo de los fósforos, ajenos al fuego que nos devorará. Eso es. Esa es la sensación. Magnífico. Es que es una sensación de precariedad con la que convivimos
y respecto a la que nos asustamos con frecuencia, pero deberíamos estar mejor preparados, pienso yo. Por lo menos con el paso del tiempo te vas dando cuenta de lo diminuto que es y de que realmente tienes que asumirlo. Y cuanto más aplomo tengas para enfrentarlo, cuanto menos importancia le des, hay que quitarle importancia. Tienes un puñado también, precisamente a partir de asumir eso, sobre la felicidad. Sí. Sobre la felicidad que siempre está en uno mismo, pero también siempre está en esa entrega al otro, en la escucha al otro, que son muy importantes. Tienes uno muy divertido sobre el concepto de la vida, cómo vivimos del caos, y por lo tanto la vida lo que tienes que hacer es aprender a bailar en ese caos. Sí. En ese caos, sobre el silencio, sobre la naturaleza, sobre la anomalía que somos en el siglo XXI, un montón de preguntas, sobre el grito, ya lo hemos visto. Tienes también unos cuantos muy interesantes sobre la identidad, el concepto del yo, la identidad personal, el amor, la empatía. Huyes de conceptos que están muy enraizados en la cultura española, como la culpa y el remordimiento. La vida no debe estar centrada en la culpa ni el remordimiento porque paralizan. La culpa no resuelve nada, y el remordimiento tampoco. Por eso, por ejemplo, cuando hablo en el capítulo de Dios, hablo de la confesión y lo digo con todo lo fluentemente que puedo, pero digo, vayan dentro de la confesión. Se mete la ropa sucia y se la limpia. No puede ser. O sea, alguien que ha cometido, que ha hecho algo hacia alguien, lo que debe hacer es buscar el contacto con esa persona y restablecer la situación. ¿O es que todo el dolor es de Dios? ¿Todo el dolor es de Dios? No, el dolor también es nuestro. Llegamos por tanto a ese núcleo. Vamos a llegar a ese núcleo. El libro que da el título, es el sexto apartado que da título al libro entero. Dios nunca pide disculpas. Yo creo, espero no equivocarme, que parte de una situación, una pregunta está dedicada a tu madre, Sí. esa sección, y parte de una situación que es tu madre haciéndose esas preguntas en el jardín cercano al hospital. Eso es. En el jardín cercano al hospital. ¿Te ha sido muy difícil elaborar porque yo creo que parte mi lectura, parte de ese niño que creía, que llega a un momento de rebeldía y que ahora estás instalado en el agnosticismo, en una situación agnóstica en la que no sabes, te gustaría, pero tampoco, y sobre todo en lo que rechazas es ese Dios o ese concepto de lo religioso institucionalizado. La liturgia. Exacto. La liturgia sobra, porque realmente no arregla nada. Porque además, la historia de las religiones, yo no soy ningún experto, ojalá ya quisiera yo, pero basta con tener un conocimiento superficial sobre la historia de las religiones para darse cuenta de que el asunto es muy amplio. Pero cuando hablamos de Dios aquí, cuando se habla de Dios en este libro, lógicamente, viendo una persona como yo, estamos hablando del Dios cristiano. Estamos hablando del Dios occidental. Y respecto a ese Dios, Yusenar tiene una frase fabulosa, que es: solo el hombre del occidente ha querido hacer de su Dios una fortaleza y de la inmortalidad personal una defensa contra el tiempo. ¿Lees alguno de los aforismos o pensamientos de esa sección? Sí. De esa Entonces, este razonamiento a mí me parece que es justo. O sea, de aquí viene el desencanto, el intentar una cosa tan increíble como que la inmortalidad vaya a darte una defensa contra el tiempo. Bien, en cualquier caso, aquí hay algunos. Las dudas y las preguntas esenciales no desaparecen con Dios. Solo se transforman en otras dudas y otras preguntas distintas. Nuestro grado de libertad y compasión y su calidad dependen de cuáles sean las preguntas que nos permitamos formular. Si queremos coraje, dignidad y respeto, debemos ofrecer coraje, dignidad y respeto. Es decir, no hay que buscar la muleta de Dios, hay que buscar la autenticidad. También me sorprende mucho, claro, estos son pensamientos y sensaciones mías, ¿no? Amar a un ser que es un misterio es perfectamente posible, incluso frecuente. Lo que resulta chocante es que el ser así amado ignore a su adorador y entonces este se inframe de fidelidad. O sea, esto es un poco para las personas que creen y que se sienten un poco traicionadas.
Dios puede aportar confianza, orillar sentimientos y preguntas incómodas. Piensen en el artificio de la confesión, perdonar los pecados, nada menos, la ropa sucia la lavadora. ¿Y la conciencia moral? ¿Qué hacemos con el dolor infligido a nosotros? Solo ellos podrían perdonarnos. ¿O es que su dolor no les pertenece? ¿Todo el dolor es de Dios? Muchos de los textos parten de esa sensación del dolor. Claro. Y para que a veces es mejor el dolor que lo dices, que la insensibilidad, que... Es un consuelo ineficiente. Un consuelo ineficiente no vale. Si la fe, yo he visto que la fe transforma a las personas y a mí incluso me produce envidia, o no sé si envidia, por lo menos fascinación, el ver lo que es así. Hay mucho consuelo en esto. Lo que pasa es que si yo noto la más mínima diferencia de veracidad o de trampantojo, entonces doy un paso atrás. Pero eso no significa que yo esté insensible a ello. De hecho, yo creo que yo soy un agnóstico, pero un agnóstico reversible, digo, con esperanza. O sea, yo estoy expectante. Yo he ido muchas veces a monasterios, a vivir épocas largas. Me acerco a los religiosos, me llaman la atención, me interesan. Y me interesa la historia de la religión, pero lo que no quiero es engañarme. Uno de los textos de la página 63, uno de los pensamientos comienza con un aforismo magnífico. Dios surge del desamparo. Sí. Es hambre de consuelo. Sí. Es hambre de consuelo. Es una gran definición. Sí, aquí hablo de un escritor, Stig Dagerman, que era muy interesante y que se suicidó. Pero sí, es hambre de consuelo. Y sin embargo, para mí aquí, lo intangible busca refugio en el misterio, lo intangible. Y eso lo hace definitivamente incognoscible. Más tarde, con la liturgia, el enigma pierde calidad. O sea, el enigma, que era un enigma previo, con la liturgia pierde calidad. El atrezzo dificulta los movimientos. La utilería apaga la llama de la voz, hace languidecer la fuerza del corazón. Palabrería, moneda de cobre, vasija mortal. Un gesto, más que una palabra, puede sanarnos. Obras son amores. Es decir, yo lo que quiero es, lo que me gustaría, o lo que me impresiona es Fernando Reaza. Alguien que es capaz de vivir con una camisa y con su libro en alemán y tirarse a la calle a ayudar a la gente. Y me sobra el que se rodea de incienso y de palabras. Me parece mucho más importante ayudar a alguien, escuchar a alguien, implicarse en su problema, implicarse concentrándose mucho, que eso que es todo. De todas formas, Sí, siempre hablas del amor, de la empatía, de cómo eso tira de nosotros. El concepto está lleno de amor, el libro. Ese concepto de amor tira, no se eleva, dices en algún momento. No se eleva, nos hace mejor, nos lleva a otro sitio. un fútbol que no se eleva. Sí. Si todo esto es lo mejor de mí, ojalá yo viviera y fuese todo el tiempo esa persona, pero yo intento serlo. O sea, para yo así, siempre, ¿no? Pero bueno, en mis pensamientos, pues intento acercarme a eso. Luego hay una parte que es más bien divertida, Sí, o sabes que vamos, es cuando ingenio. el juego de manos, la séptima parte, Sí. es una parte en la que construyes a partir de similitudes de palabras. Sí. Es un juego, Sí. es un juego del que vas. ¿Cómo construyes esta sección? Pues como la estructura iba avanzando y ya había agotado algunos de los temas que me interesaban, y me gusta mucho la literatura inglesa, la metafísica inglesa, que utiliza mucho el wit, el ingenio, pues intenté hacer algo de ingenio. Entonces empecé a razonar sobre ello y encontrar buenas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto. Los recuerdos son como los bombones. Unos son dulces, otros amargos, todos engordan. La felicidad es como una subvención. Si te esperas a que llegue, se te puede ir la vida sin Pero tienes algunos aquí absolutamente poéticos en esa sección. Sí. La fruta se defiende de los pájaros echándose en brazos del vacío. Sí. Y cuando llega la risa más tranquila, se pone a bailar. Sí, eso está bien. Es bien. Bueno, yo sé que tú quieres terminar con... bueno, este es muy divertido, el último de esta sección.
No obstante, el dolor y la felicidad se parecen en una cosa. Ninguno de los dos te deja dormir mucho. La alegría, si no es intensa, al menos permite una siestecilla. Sí, pues eso viene unido a uno que es santo, yo, que es, hay una elegancia en la alegría de la que el dolor carece por completo. La elegancia de la alegría. Esto es una broma que mi hermana y yo, que siempre estábamos con eso en época, ¿no? Hay una elegancia en la alegría de la que el dolor carece por completo. No es fácil, pero conviene tener la elegancia de mostrar la parte luminosa de las cosas y en lo posible empujar las más oscuras al fondo del armario. Luego ya, el colofón, no obstante, el dolor y la felicidad se parecen a una cosa, ninguno de los dos te deja dormir. ¿Cómo se ha organizado este libro de aforismos? Porque los aforismos suelen pasar, todos los que escribimos aforismos, sabemos que a veces vienen enracinados. Vienen tiras de uno y evidentemente ese tema te va a llevar a otro porque precisamente lo mismo que puede sentir el lector lo sientes tú. Al descubrir tu aforismo, tu aforismo te va a llevar a otros sitios, entonces necesita otro aforismo que lo continúe, lo contradiga, lo lleve a otro sitio, lo afirme, y entonces van enracinados. O sea, es imposible hacer un aforismo solo. Sí. El aforismo te lleva a otros y los va sacando, a veces por el tema, a veces por la palabra, a veces... ¿Cómo es organizado este libro? Es lo más difícil porque en realidad los aforismos los tienes que ir cazando y por lo menos así lo hago. Yo no me he sentado, yo no he dicho una mañana, voy a escribir el libro de aforismos. Capítulo 1, capítulo 2, es imposible trabajar así los aforismos. Entonces yo tengo unas libretas, como todos tenemos, y esas libretas me acompañan a todas partes. Es más, tengo una que es nocturna, que la tengo junto a mi mesilla de noche, porque muchas veces tengo sueños o ideas que son especialísimos y que no quiero perder. Entonces, igual que había el libro de las horas para la oración, hay libros de sueños, yo tengo libros de sueños varios. Entonces, una vez que has conseguido un corpus suficientemente denso de aforismos, ves que tienes la ropa completamente desordenada. Entonces tienes que intentar irlos encajando, o sea que es un movimiento posterior. Entonces, inventas un título que intenta poner orden en el asunto, o pones un título en el que pongas la identidad, o Dios, por ejemplo, y ahí así vas poniendo los que tienes. Pero los aforismos son enormemente revoltosos y hacen lo que quieren, siempre. Se puede llegar incluso a decir que algunas veces cuando los miras, uno se ha metido al otro y ya no existe, o hay dos más donde había dos y cuatro. Porque no sabes qué ha pasado aquí, ¿no? Es verdad que son muy revoltosos y que son muy difíciles de manejar, pero la forma es esa, es que ir viendo por temática, y cuando ya no puedes más, pues te inventas un capítulo como el que he puesto ahí de juegos de manos y lo vas colocando, porque van en todas direcciones, Yo sé que quieres dedicar unos minutos al final a Coda y a la poesía, pero bueno, yo creo que es el momento de si alguien tiene alguna pregunta, alguna introducción, alguna cuestión, o quiere decirnos un aforismo, sobre los aforismos, entonces es el momento. Si tenéis alguna intervención, os hay presentes, si queréis apostillar algo o decir. ¿No? Bueno, suele suceder que muchas veces incluso como lector, cuando vas leyendo y dices, ya he cazado al autor, ya sé por dónde va, de pronto surgen esos aforismos rebeldes que ni el propio autor consigue dominar y queda descolocado diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque el aforismo yo creo que es también una contradicción. En su juego, en su condición revoltosa, se va contradiciendo, se va llevando a otros sitios. Bien, yo sé que te importaba mucho hablar de esta coda. Una coda en la que hemos trabajado, hemos visto cómo has trabajado el aforismo, hemos visto cómo ese aforismo te va llevando a todo tipo de temas. Tampoco tanto, son unos cuantos con matices muy enriquecedores. Sobre todo es un pensamiento siempre positivo, porque hay una tendencia del aforismo también a tener mala baba. Hay por ahí autores de aforismos que son pura expresión de maldad, de ironía, de rabia contenida. No es tu caso. Tú siempre buscas lo esperanzador, buscas el sentido positivo, buscas el diálogo. El diálogo para ti es muy importante, el diálogo entre las personas, los puntos de encuentro, la pregunta más que la respuesta. Yo creo que esos son caminos. Es una terapia en el fondo, porque en mi naturaleza hay mucho de otro también. Entonces quizá para mí la literatura es un ejercicio de equilibrio. Encuentro y hablo de lo que me interesa o de lo que busco o de mis objetivos, porque vengo de tormentas o de aguaceros, porque
he reflexionado mucho también sobre todo lo otro. Y entonces me voy hacia donde hay sol. Llegamos a la coda. Entonces, todo eso te lleva a que de pronto esos aforismos tengan un brote en esa coda, que como hemos dicho, es una ampliación, matización, etc. Ya sabemos lo que significa. En forma de poemas. En forma de poemas que tienen contenido aforístico. Sí. ¿Qué es esta coda? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Cómo se construye? ¿Y qué sentido de poesía tiene estos textos? Bueno, pues lo primero que hay que aclarar es que estos poemas fueron aforismos. Aquí se ha producido un proceso inverso. A veces es al contrario, a veces un aforismo, un poema puede acabarse en un aforismo, pero aquí no. Esto eran aforismos que sí estaban escritos y estaban en su sitio, alguna parte de ello. Pero quisieron, fue como esas veces que escribiendo novela o escribiendo prosa, hay algún personaje que se impone de una forma tremenda, que tiene una potencia inmensa y que tú no te esperabas que fuera a suceder eso, y conduce realmente la trama hacia un lugar o empieza a organizar la vida de las otras personas que había en lo que estamos escribiendo. Esto es un caso de eso. Tiene un título, además, que deja de verdad, acongoja, arquero en la bruma, sobre todo cuando se conoce el texto. Sí. Es como todo conduce a ese momento. Somos personas que nos enfrentamos a ese arquero en la bruma. Claro. Esta frase creo que haberla leído en algún libro de Almidón. Me parece, ya no me acuerdo, pero me parece haberla leído. Eres un buen cazador de... Sí, me parece haberla leído en algún aforismo de Almidón, puede ser. En cualquier caso, o de Genaro Talens, no sé, ya no me acuerdo. Y me gustó mucho porque es una figura del final de la vida muy poética. Entonces la usé. Bueno, estos poemas, aquí, como dice aquí, algunos de ellos los dediqué a Yolanda, en una época en la que hablábamos mucho y nos ponemos en contacto y los pulí mucho pensando en ella como es exigente y parte de la realidad también le debe a ella, y me esforcé. Y bueno, ¿qué quise hacer con ellos? Pues dar un cambiazo al libro, ocuparme de esos aforismos que querían ser otra cosa distinta, les tuve que hacer caso porque estaban pesadísimos, y desarrollar unos temas, pero no de una forma tan programática o tan expresiva como el aforismo, sino envolviéndome en la capa de la imagen poética. Y así surgieron varios temas que, si se analizan con pinzas, pues se ve que tienen que ver con lo del libro. ¿Nos lees algún texto? Sí, voy a leer el primero y uno más. Bueno, este libro se titula Alimento. Llegan voces que soplan con fuerza en el corazón. Unas persisten, otras azulean y se desvanecen. Si la memoria resbala y se voltea la cabeza, ¿cómo retenerlas? ¿Cómo evocarlas? Un álamo se abre al viento y al agua y muestra su cofre amarillo. Tiembla y cabecea, gotean mariposas pálidas, lágrimas de luz, semillas. El sendero se encoge y se tiene entre los brezos como un niño cansado. Aguzar la vista, aprestar el oído, abrir bien las ventanas de los días, para que el alimento no quede olvidado sobre la mesa, o sea, paso de la noche. Es como que hace la apertura. Y luego leeré otro más y, por mí, que es este, sin condiciones. Fulgor del agua de la mirada, hambre de cercanía. Extraño es el anhelo de lo opaco, del entrevisto, un arcano que retorna y nos involucra, como un gesto íntimo tras un muro, o un abrazo inesperado que nos sostiene. Vida vivida o vida imaginada, es igual. Lejano es lo cercano que nos espera, lo que hemos de aprender a mirar. ¿Quién dijo pereza emocional? Amarse en condiciones. Peticiones del oyente. Evidentemente tienes que leer el último, que era el retorno. También yo creo que ese tienes que leerlo porque hay un espíritu en todo libro que va circulando en todo libro, que es el espíritu del círculo, del eterno retorno,
de la vuelta, del sentido de la naturaleza, del regreso continuamente, es algo permanente en tu pensamiento y en estos textos, ¿no? En estos textos, que es muy clave en tu concepción estética, literaria, quizá vital también, ¿no? Este aspecto. Entonces yo creo que el retorno habla mucho de esto. Lo primero que escribí cuando empecé a escribir ese hace unos 20 años, no sé si, fue un relato que se titulaba Retorno. Y era la historia de un hombre que se transformaba en pez. Y un día en Cantabria, en una pequeña información municipal, me encontré con que allí, la leyenda de ese lugar, era que un hombre, un pescador, había caído al agua y se había conocido un pez. Pero yo no conocía esa leyenda. Y era una cosa parecidísima a la que había escrito. Es una cosa que me ha contado ahora. Bueno, pues termina así. Retorno. Los colores del amanecer se cuelan por las ventanas de los ojos. Parecen asustados. Titubean, se empujan, giran como peonzas, dan piruetas, se abrazan. La llama de una vela oscila allá al fondo. Baila y parpadea sobre el ópalo del iris. Hay un arquero en la bruma, junto al mar apostado. Nos espera. Al vernos, tira atrás de la cuerda, apunta. Todo en tensión, nada tiembla. La flecha, liberada, inaugura un murmullo interminable. Y el cuerpo, al caer, marca en la arena el indicio de un retorno, una huella en el aire. Así, junto al agua inmemorial, todo recomienza, imperturbable, como si nunca hubiera existido. Eso es la vida. Eso es la vida. Podemos poner todas las cosas que queramos en el carrito del supermercado, pero al final siempre es lo único que nos da sentido, realmente, el final. Es un placer hablar contigo. Gracias mucho. Seguiríamos hablando, pero yo creo que van a cerrar aquí, entonces tendremos que ir terminando. Evidentemente, el libro tiene una profundidad, tiene un montón de temas, de matices, nos interroga a todos como lectores. Como lectores, cada uno sacará sus propias conclusiones, que eso es lo bueno de la literatura, que pertenece al receptor, no al autor, por mucho que quiera, este libro ya no es tuyo. Yo no sé qué derechos de autor cobrarás, te vas a tener que hacer con esto. Este libro ya no es tuyo, sino que es de los lectores que, a partir de estos pensamientos, tendrán sus propios pensamientos traducidos o no en aforismos. Evidentemente, podríamos sacar muchísimos temas, porque hay temas de mucho calado, tocados con esa aparente ligereza del aforismo, que en una sola frase o en dos frases puede resumir un mensaje entero y provocar más preguntas que un ensayo entero. Eso es importante, porque el aforismo suele cuestionarse a sí mismo y cuestionarnos a nosotros. Yo creo que es una de las claves de la definición del aforismo moderno, del aforismo actual, que no estaba recogida en esa definición que hemos leído de la Real Academia, que era como algo macizo, algo grabado en bronce, ¿no? Algo grabado en bronce. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo, perdonáis un momentito, es que cuando estabais hablando de los aforismos de este maravilloso libro, y hablabais de cómo prefiere hacer preguntas, plantear las preguntas, a responderlas, me estaba acordando de Borges, creo que era Borges el de Aleph, que decía, es mucho más importante el misterio que la resolución del misterio. Y yo creo que tú lo has hecho muy bien. El laberinto también, sí. Todo que Borges está citado en el libro. Estaba pensando precisamente ahora en Borges, cuando se escribía, pero estaba pensando en Borges cuando se hablaba. Porque cuando has dicho lo de la falta de énfasis, hay un escritor que a Borges le encantaba, le gustaba muchísimo, que a mí me encanta y es maravilloso, que es Saki. Bueno, pues en Saki, en esos relatos de Saki, leían lo que él destacaba, decía, esa levedad, esa falta de énfasis, es lo que le hace tan potente. El énfasis y el estilo a veces sepulta la lectura. Es verdad. De verdad. Y yo creo que tú lo consigues. Tú lo consigues trabajando precisamente por esa empatía, por esa calidad de la pregunta, de autocuestionarte continuamente, de dar margen a la discrepancia,
de darle un hueco al lector. El libro no se impone al lector y eso yo creo que es bueno. Lo que hace el lector es acompañarte en esas preguntas, en esas interrogaciones, en esa indagación personal a partir de tu propia experiencia. Me siento muy bien entendido, muchas gracias. Sí. Bueno, y antes de que me quede sin voz, muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra presencia hoy aquí. Es un día inhóspito, pero la cultura nunca lo es, o sí que lo es, debe ser cada vez más inhóspita para provocarte la intemperie, que es en donde debemos estar continuamente. Hace frío, pero yo creo que donde debemos estar. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Álvaro. Para mí también. Ha sido un placer. Muchas Gracias al Ayuntamiento y gracias. Y que no se nos olvide, tienen ustedes aquí el libro a su disposición y al autor para que se lo firme. No dejen de hacerlo porque es un libro de verdad que merece muchísimo la pena. Una cosa, una última cosa. Os voy a decir el último Es la coda. Os voy a decir la coda. El último aforismo que he escrito, lo he escrito ayer. Y fue un aforismo que escribí realmente porque llovía tanto y estaba a 3 días de vida, estaba todo tan cerrado, pensé que hay que hacer algo para que haya un poco de luz. Entonces escribí un aforismo de 4 palabras, que es el siguiente. Hoy es la eternidad. Y luego, para hacerlo un poco más british, puse hoy, paréntesis, todo el día es la eternidad. Es el último que he escrito.